Domingo, 6 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Comentario breve. En el bien conocido relato de la pesca milagrosa, Jesús dirige su primer llamado a Pedro y a los demás. Hasta el momento, ellos habían sido discípulos lejanos del Maestro. Pero desde ahora, después de haber descubierto el poder de su palabra, están preparados para seguirlo más de cerca. Por eso, dejaron todo y lo siguieron. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro, y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Se amontonaba alrededor de él para escuchar su palabra. Estando Jesús de pie a la orilla del lago de Genesaret, la multitud se amontonaba alrededor de él para escuchar su palabra, mensaje de verdad, de vida y esperanza. Es por ese motivo que las gentes se apresuraban a oírla. Podemos suponer que las gentes buscaban la posibilidad de conseguir algo, de ver o oír algo nuevo, pero no solo eso es lo que ha levantado expectativas en el pueblo que se agrupa a su alrededor. La palabra de Jesús seduce, cautiva, encanta, hay entonces gran interés para escuchar su mensaje. En efecto, la gente estaba ansiosa de oír la palabra de Dios, ellos tenían hambre, sed de justicia y hambre de la palabra. En este párrafo del Evangelio, se dice lo que se hace, pero no se dice cuál es la enseñanza específica de Jesús a las gentes que se agrupaban junto a él. Pero fijémonos en esta expresión. Algunas versiones de este Evangelio dicen que la gente se agolpaba, otras que se amontonaban. Ambas son sinónimos de aglomerar o acumular. Su palabra entonces era absolutamente atractiva. Así es, como la gente rodea de tal forma a Jesús, que no le deja moverse libremente. Entonces desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, Pedro, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Navega mar adentro, y echen las redes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro, y echen las redes. Con estos hechos aprendemos cómo Pedro llega a ser el discípulo que es de Jesús, cómo ha sido elegido, cómo Jesús le confía el ministerio y cómo lo llama para que lo siga. En efecto, Jesús le está encargando a Pedro su misión de discípulo, y es un cometido de tipo universal. No solo debe pescar gente de su misma nacionalidad, en este caso pescar israelitas, sino personas de todos los orígenes y razas, lo que constituirá el nuevo pueblo de Dios, que estará integrado por judíos y paganos, y así sucederá con el tiempo, como ocurrió en esta pesca abundante. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes.
En efecto, Jesús es el líder, Él tiene el primer puesto, Él dirige, Él tiene influencia sobre todos, Él sirve y entrega. Cuando las cosas se hacen sin la dirección de Jesús son distintas, como lo que le sucedió a Pedro y a su grupo, que se había pasado toda la noche trabajando mucho y afanosamente, pero sin embargo no habían pescado nada. Pero cuando las cosas se hacen como señala Jesús, todo cambia. Importante lo que hace Pedro, inmediatamente acoge la petición del Señor, y puestos a la obra, así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Siguiendo la orden de Jesús, el resultado es una pesca abundante a pesar de no ser la hora apropiada, tan abundante que tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Adentro de nosotros, en nuestras profundidades, en nuestra intimidad. Seguro que cuando Pedro echó las redes al mar, a pesar de que durante la noche no había pescado, lo hizo con fe en su Maestro. Así aprendemos que siempre debemos echar las redes en nombre de Jesús, siempre confiados en su palabra. El navegar mar adentro, también es adentro de nosotros, en nuestras profundidades, en nuestra intimidad, en nuestro corazón, morada del Señor, fuera de todo bullicio, para oír solo a Dios. En el silencio para oírlo plenamente. Porque cuando el corazón está despojado de todo, está mejor preparado para darle cabida a Dios. En la abstracción o separación de toda la realidad que nos rodea menos lo que es de Dios, el alma queda en sus mejores condiciones, y solo así es cuando podemos oír la palabra del Señor. Con Jesús y bajo su dirección, las redes se llenan en abundancia. Estamos preparados para echar las redes al mar. Cuando hemos remado mar adentro, cuando hemos sido capaces de penetrar en la soledad de nuestro interior, esa es la hora de echar las redes. Cuando nuestro corazón ha penetrado en nosotros mismos, es entonces cuando trabajamos con Cristo y echamos las redes en su nombre. Sin Él, nos fatigaremos inútilmente, sin frutos, sin pescar lo que deseamos, pero con Jesús y bajo su dirección, las redes se llenan en abundancia. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Así fue, como al ver este resultado abundante, bajo la orientación del Señor, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Entonces, ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. La parábola en acción de la pesca milagrosa le dice a Pedro y a los otros lo que va a ser su vida apostólica en adelante en nombre de Jesucristo. Y no solo Pedro, sino el que los otros lo dejaron todo, es la vocación que aquí late en todo el fondo del pasaje, y por qué no relata que, dejando todas las cosas, no solo se fueron con él, sino que mucho más, lo siguieron. La llamada fue eficaz. Aquel día tomó Cristo definitivamente sus 4 primeros discípulos. Hay que hacerlo todo por el Señor, solo Él da sentido a nuestras obras. Ser discípulo implica, llegado el caso, dejarlo todo. Puesto que los discípulos se hacen miembros de una comunidad guiada por Jesús, las personas llamadas al discipulado tienen que estar preparadas para abandonar sus cosas y no separarse de Jesús, vivir estrechamente unidos a Él. Todo cambia con Él. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro, echó las redes en nombre de Jesús y pescó en abundancia. Jesús nos quiere ver a su lado, pero no para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Dios, para agradar a Dios, y para hacernos saber cómo trabajar para que los demás se salven. Pero hay que hacerlo todo por el Señor, solo Él da sentido a nuestras obras. Trabajemos con Jesús, en la oración y la contemplación. Él nos dirá dónde y cómo echar las redes, porque, así como las gentes se agolpaban para oír al Señor, es necesario que nosotros oigamos y la meditemos la palabra de Dios para saberla cómo transmitirla y para que nuestra pesca sea fructífera. Remar mar adentro y echad las redes para pescar. En el relato del Evangelio de este quinto domingo,
Jesús se fija en nosotros, su palabra nos elige. Jesús nos invita a remar hacia lo más íntimo del corazón. Sin interioridad y verdad no hay posibilidad de persona nueva y de nueva creación. Quiere que crucemos el umbral que nos separa de nosotros mismos. Orar es dejar entrar a Jesús en nuestra vida y que actúe en ella. Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. Ir más allá. Orar es ir más allá de nuestras experiencias limitadas de la realidad. La nada no es el final, puede ser el comienzo de lo inesperado de Dios. Gracias a Jesús, nuestro pecado puede convertirse en espacio de intimidad, nuestras frustraciones y fracasos en plenitud alborozada, nuestras manos desalentadas en manos capaces de sembrar semilla en el campo. Pero somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que no acabamos de disponernos para que Dios haga maravillas. Por tu palabra, echaré las redes. ¿Cómo ir más allá de los datos, tan cargados de desconfianza, que la realidad nos aporta? ¿Cómo dejar fuera el escepticismo? El mediodía no es tiempo de pesca y la noche ha sido estéril, pero la palabra de Jesús rompe nuestras lógicas y abre a la sorpresa, tiene poder de transformar, de dar un sentido nuevo a la vida. Orar es confiar, es entrar sin miedo en un abandono confiado. Es hacer un silencio grande para oír la voz poderosa de Jesús. Es saber que llama a lo que no es para que sea. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No es fácil convivir con Jesús cuando somos tan distintos. Pero Él nos sorprende y, sobre nuestra vulnerabilidad, construye el misterio de la Iglesia. Ocultando la verdad de lo que somos, no crecemos por dentro y se acobarda el ánimo para todo lo bueno. Y, dejándolo todo, lo siguieron. Qué sorprendentes son los caminos de Jesús. Él nos guía hasta poder decirle, aquí estoy, envíame. Qué locura de amor la de Jesús. El seguimiento brota de la gratitud ante la misericordia entrañable de Jesús que nos ha querido a su lado. Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Oración. Señor, entra en mi barca. Contigo, todo puede cambiar en mi vida. Tú eres el camino y la verdad de mi vida. Más allá de mi debilidad está tu fuerza. Más allá de mi nada, tu amor. Tu palabra le abre futuro a mi vida. Confío en ti. Someto mi vida a la luz de tu presencia. Te confieso mi pecado y tú me confiesas tu amor. Sí, Jesús, voy a ti. Envíame si tú quieres. Sea lo que sea, te doy las gracias. Señor, en tu nombre echaré las redes. El Señor les bendiga. Amén.